ir a Juan 10:10 primero. Juan 10:10. Si hay alguien que lo encuentra y lo lee, lo quiere leer. Juan 10:10. Vamos a hacer una competencia. Pastor lo encontró. Juan 10:10. ¿Lo leo? ¿Sí? Sí, El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Es bastante conocido este versículo, creo que ya varias veces lo hemos compartido, acerca de... Siempre hablamos por ahí de lo que hace el ladrón, ¿no? Es como que siempre nos centramos en lo que hace el enemigo, lo que el enemigo quiere hacer con nuestras vidas por ahí cuando vemos este versículo. Pero yo lo que quiero, con lo que me quiero quedar es que dice que quiere darnos una vida plena y abundante, ¿amén? Amén. El Señor dice que quiere darnos una vida plena y abundante. Y yo pensaba en esto porque no siempre tenemos esa sensación, ¿no? De una vida plena y una vida abundante. Sobre todo por ahí en los tiempos estos que corren, no siempre nos sentimos plenos y abundantes, ¿sí? A veces nos sentimos que no estamos por ahí viviendo esa plenitud que el Señor dijo que venía a darnos, amén. Y dice que les quiero dar, ¿no? Mi propósito, dice, es darles una vida plena y abundante. En la Reina Valera dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿no? Entonces, el Señor, una de las cosas que vino a hacer cuando vino a la tierra, justamente era esto, es mostrarnos que era posible tener una vida plena y abundante. ¿Cuántos se han sentido así esta semana? Amén. Amén. ¿Amén? ¿Se han sentido plenos y abundantes? Amén. Amén. Pero a veces no siempre nos sentimos así. A veces la vida puede ser agobiante, cansadora, estresante, incluso muchas veces frustrante. Pero Dios ha venido a darnos esta vida. Yo me hacía por ahí a veces estas preguntas, ¿no? ¿Por qué si la palabra dice esto, nosotros a veces no nos sentimos así? Y pareciera como que corriéramos tras algo que pareciera inalcanzable. ¿Vieron esa imagen que a veces uno va como avanzando y parece que el objetivo está ahí y parece que se te estira más hacia adelante, ¿no? Pareciera como que cada vez, pareciera que uno llega y se te estira un poco más hacia adelante y pareciera que nunca llegas a ese objetivo, ¿no? Es como que la vida muchas veces nos presenta ese escenario. Como que corriéramos tras algo inalcanzable. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿no? ¿Será que ponemos atención en lo pasajero, en lo terrenal, en lo que no llena? ¿Sí? Porque cuando vamos, muchas veces tenemos esa sensación de que nunca llegamos a alcanzar lo que quisiéramos, ¿no? Es justamente por eso, porque estamos buscando cosas que realmente no nos llenan. Estamos buscando cosas que tienen que ver con lo terrenal, tienen que ver con lo de este mundo, y ponemos quizás esas cosas en el mismo lugar donde debería estar lo que sí nos llena, lo que sí nos da plenitud, lo que sí nos hace sentirnos abundantes, como dice la palabra, ¿no? O como lo que el Señor dijo que venía a darnos. Vamos a Mateo 4. Mateo 4, versículos 1 al 11. Y el que lo encuentra lo lee.
así no se me duermen. Esta mañana. Mateo 4, del 1 al 11. O si alguien lo quiere leer, que está ahí en la pantalla, lo lee ahí. Mateo 1, del 1 al 11. Esta también es una palabra bastante conocida. 4, 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿de eso? Sí. Al desierto por ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postrás y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Bien, esta palabra esto sucedió cuando Jesús sale de su ayuno de 40 días, ¿sí? Estuvo después de ser bautizado, ¿sí? Cuando Juan lo bautiza, Jesús se va al desierto a estar 40 días y 40 noches de ayuno al desierto. Y cuando sale de ese tiempo, ¿no? Donde él se estaba preparando para el ministerio que iba a comenzar, se le aparece, ¿no? El tentador, como dice, creo que decía ahí el tentador. Sí, acá también en la Reina Valera también dice, y vino el tentador, ¿no? Y dice que primero, ¿qué le dice? ¿Cuál es la primera tentación que él le hace? Que las piedras se conviertan en pan. Le dice primero, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Jesús venía de un ayuno, o sea, Jesús venía con hambre, ¿no? Jesús venía con hambre. ¿Y qué es lo primero que él le dice? Lo tienta con comida, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que satisfaga su cuerpo, para que satisfaga la necesidad que tenía su carne de alimentarse. Entonces, vemos que esta primera tentación justamente tiene que ver con eso, ¿sí? Con lo material o con lo que este mundo nos muestra como necesario para ser feliz, pero que nos llena realmente y siempre queremos más, ¿sí? Cuando nosotros nos alimentamos, al otro día o a las horas, ¿qué pasa? Volvemos a tener hambre. Tenemos que volver a alimentarnos porque tenemos hambre, ¿sí? Y todos los días, o sea, a la mañana cuando nos levantamos, al mediodía, a la tarde, a la noche, ¿sí? Tenemos cada tantas horas o cada cantidad de horas nos alimentamos, comemos. ¿Por qué? Porque nuestra carne tiene necesidad de alimentarse. Y asimismo, muchas veces justamente los deseos de nuestra carne son los que nos están pidiendo de continuo ser saciados, ¿sí? Y eso es lo que viene a representar esta primera tentación. Todo lo que nuestra carne nos pide, o sea, los deseos de la carne, ¿sí? Eso era con lo que el enemigo vino a tentarlo al Señor en ese momento.
La segunda tentación está en el versículo 5. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. ¿Ahí? Sigue. Ah, yo estoy diciendo acá. Sí, está bien. Ordenará que sus ángeles te sostengan, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Ajá. Fíjense cómo es Satanás, ¿no? ¿Qué le dijo? Escrito está. ¿No? Él se sabe las escrituras, muchas veces mejor que nosotros. Él se sabía muy bien lo que estaba escrito, ¿no? Entonces le decía a Jesús, por medio de las escrituras, le decía, está escrito, o sea, tírate, porque está escrito que los ángeles van a venir y no van a permitir que vos te caigas, no van a permitir que tropieces, ¿no? Esta segunda tentación tiene que ver también con esto de la independencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver con la independencia de Dios? Porque Jesús ya tenía un propósito, ¿sí? Dios ya lo había enviado a Jesús con un propósito. Él tenía que ser crucificado en la cruz, ¿sí? Él tenía que cumplir ese propósito, ese mandato. Y sin embargo, Satanás, ¿qué le dice? O sea, estaba todo el tiempo provocando que Jesús no cumpliera, que no fuera en camino a su propósito. Entonces lo tienta con esto de que manifestate como Dios, ¿no? Manifestate como el Dios que sos. ¿Y qué va a pasar? Los ángeles te van a venir a recoger para que nada te pase. Y esto muchas veces nos sucede a los seres humanos, que queremos tener como esa sensación de ser dioses, en el sentido de ¿qué? De que somos autosuficientes, que podemos nosotros separarnos de Dios y justamente confiamos en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia sabiduría, y es ahí donde justamente cometemos el error. ¿Por qué? Porque nuestras vidas dependen del Señor. Nosotros dependemos de Dios para todo. Y esto es lo que el enemigo pretendía que Jesús hiciera, que se separara de Dios, que fuera autosuficiente, que fuera independiente de Dios y que tomara una propia decisión que nada tenía que ver con su propósito. Bien, vamos a la tercera. El 7. El 8. Entonces dice, otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. El 9. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Miren, qué tremendo, ¿no? Dice, entonces Satanás vino nuevamente a él con una tercera tentación y le dijo, te voy a dar todos estos reinos si ahora te postras y me adoras. El Señor, ¿qué le dijo? Que solamente, también él le respondía siempre con las escrituras y le dijo, escrito está, solamente a tu Dios adorarás, ¿sí? Solamente a Dios adorarás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás, le contestó el Señor. ¿Con qué lo estaba tentando Satanás en esta oportunidad? Con el poder y con la vanagloria, ¿sí? Satanás justamente le ofrece todos los reinos, ¿para qué? Para, como decirle, yo te doy todo lo que está bajo mi poder, bajo mi autoridad, yo te lo doy todo, te lo ofrezco todo, ahora sí, obviamente te rendís a mí. Asimismo, muchas veces también el enemigo nos ofrece muchas cosas, ¿sí? Buscando siempre que nosotros
caigamos en esto que muchas veces nos llama, que muchas veces nos atrae, que muchas veces anhelamos, ¿sí? Hay personas que les gusta mucho tener el poder, que les gusta poder superponerse por sobre otros, que les gusta mucho poder marcar que son la autoridad. Hay personas que les gusta de una u otra manera marcar que son la autoridad, marcar que son quienes los que manejan los hilos, como quien dice, ¿no? Y es ahí donde muchas veces no nos damos cuenta que estamos teniendo por ahí estas actitudes que no son justamente los que nos posicionan dentro de lo que el Señor tiene para nosotros, sino que justamente estamos nosotros escuchando otra voz que no es lo que el Señor nos ofrece. Dice el Señor que nos ofrece una vida, habíamos dicho, Plena y abundante. plena y abundante, ¿sí? Y todo esto que el enemigo le ofrecía a Satanás parece abundante, ¿o no? De hecho, Satanás venía y le daba como un fundamento bíblico, ¿no? Como que le decía, y muchas veces también nosotros cuando queremos hacer lo nuestro, hasta a veces encontramos, le buscamos en la Biblia y decimos, no, porque la Biblia a mí me respalda lo que yo quiero hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces también sacamos de contexto las Escrituras y acomodamos las Escrituras para que sea conforme a lo que nosotros queremos. Que eso, Satanás nos muestra que tranquilamente se puede hacer, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros conozcamos las Escrituras, conozcamos el contexto de los versículos, como conozcamos la palabra del Señor, para que justamente no seamos engañados. Amén. Entonces, ¿por qué les muestro todo esto? Porque justamente esto es lo que muchas veces nos mueve a nosotros y nos saca de esa vida plena, realmente y abundante que el Señor quiere darnos. ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros buscamos lo material, cuando buscamos los estándares que este mundo nos ofrece, cuando somos autosuficientes, cuando nos creemos independientes de Dios, y cuando buscamos tener el poder, cuando buscamos nosotros ser adorados en vez de ser Dios adorado, ¿por qué? Porque tiene que ver esto con la vanagloria. Cuando nosotros buscamos la vanidad de este mundo y buscamos nosotros ser adorados, es ahí donde nos separamos de esa vida plena y abundante que el Señor tiene para nosotros. Aunque, ¿por qué? Porque muchas veces todo esto nos lleva a nosotros, por ahí tenemos estas cosas, pero ¿qué nos empieza a faltar? La paz. ¿Por qué? Porque vamos corriendo otras cosas que pareciera aparentemente que cuando las alcancemos vamos a estar satisfechos. Y resulta que cuando las alcanzamos, no, ahora quiero aquello. Ahora esto ya no me es suficiente. Porque ya lo alcancé, porque ya lo tengo en mis manos. Ahora resulta que quiero aquello, que está más allá. Y entonces por eso nunca nos sentimos satisfechos. Nunca podemos sentir esa plenitud de parte de Dios. ¿Por qué? Porque lo que buscamos y lo que anhelamos muchas veces tiene que ver con cosas terrenales, con cosas sencillas, con cosas justamente que pasan, ¿sí? Y el Señor nos enseña también en su palabra que nosotros tenemos que buscar las cosas eternas, las cosas de arriba. Amén. Que eso es lo que realmente nos va a llenar. Cuando nosotros empezamos a sentirnos, vieron, bueno, ya hace un tiempo ya, que las enfermedades mentales son como lo que más sucede. Por ejemplo, el estrés, los ataques de pánico, los ataques de ansiedad, todas las enfermedades que tienen que ver con lo emocional o con lo que tiene que ver con la mente, son enfermedades que son muy frecuentes justamente por esto, porque estamos todos como corriendo atrás de cosas que nunca nos terminan de llenar, nunca terminan. ¿Por qué? Porque no fueron diseñadas para eso, en realidad, ¿sí? Que dice las Escrituras también, dice el Señor, busquen primero mi reino y mi justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Entonces, todo eso demás son justamente añadiduras
¿sí? Y justamente estas cosas tienen que venir a ser como una ayuda o como un adicional para yo poder enfocarme en lo que es la adoración y en lo que es la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Amén. No al revés, no buscar primero las añadiduras para entonces decir, bueno, cuando tenga las añadiduras, voy a adorar a Dios. Hay muchas personas que lo piensan de esa manera, que dicen, cuando tenga esto, cuando tenga aquello, cuando se dé esta oportunidad, cuando yo logre esto. De hecho, hay personas que le dicen al Señor, Dios, cuando vos me des esto, yo te voy a adorar. Dios, cuando vos me concedas esto otro, yo voy a buscarte. Y estamos haciendo las cosas al revés. Primero dice, busquen mi reino y mi justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Y todo lo demás es todo lo demás. ¿Sí? Todo, relaciones, salud, bienestar, vida abundante. Y a veces donde damos vuelta a la ecuación es ahí donde le erramos, ¿no? Donde le erramos el blanco. Entonces yo pensaba, ¿y dónde fue que perdimos esto? ¿Dónde fue que perdimos el enfoque? ¿O en qué momento la ecuación se dio vuelta? En vez de ser reino de Dios y buscar el reino de Dios y su justicia es consecuencia, o mejor dicho, va a darme una vida plena, cuando buscar la vida plena y pretender que el reino de Dios venga sobre mí, sucedió. Vamos a Génesis. En el inicio de todo, donde todo se inició, Génesis 3. Génesis 3, versículos 17 al 19. Génesis 3, del 17 al 19. Bien, dice, entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. El 18. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué dice entonces ahí? ¿Qué pasó ahí? Una maldición. Hubo desobediencia. ¿Qué pasó ahí? Fue cuando el pecado del hombre, o sea, cuando el pecado se introdujo en el hombre, ¿sí? Entonces le dice el Señor al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Uy. Maldita será la tierra, que dice, ¿por causa de quién? De él. A veces decimos, el diablo me está cerrando las puertas, el diablo me está maldiciendo, el diablo. ¿Y qué dice? Por causa de su pecado, la tierra fue maldita. ¿No? Recordemos que Adán en el huerto del Edén, ¿él qué hacía justamente? Araba la tierra. ¿Sí? Él, justamente en ese momento, él era el que encargado de administrar todo lo que sucedía ahí en el huerto del Edén. De administrar y de ministrar la presencia de Dios. ¿Qué pasó cuando entró el pecado? Dice que la tierra fue maldita.
Y recordemos que Adán tenía todo en el huerto del Edén. Adán tenía todo. Adán no necesitaba más nada. Adán tenía todo ahí. Pero cuando permitieron que el pecado se introdujera en ellos, la tierra empezó a ser maldecida. Y dice, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Oye, yo cerré acá. Dice, espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo, el 19, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Entonces, a causa de su pecado, la tierra ya iba a dejar de darle lo que él necesitaba. Ahora, ¿qué tenía que hacer? Ahora él tenía que trabajar. Ahora, ¿qué él tenía que hacer? Esforzarse mucho para poder conseguir algo. Ahora él iba a tener que sudar, dice, con el sudor de tu frente, o sea que con esfuerzo. Él iba ahora a conseguir lo que él iba a necesitar para vivir. Entonces, ¿qué pasó acá? Adán ya no estaba centrado en adorar a Dios. Adán, su vida ya no giraba en torno a adorar a Dios. Ahora su vida giraba en torno al trabajo. A conseguir los recursos para sostenerse él y para sostener a su esposa y para sostener a sus hijos. Ahora ya no era que tenía todo a su disposición. Adán solo lo que tenía que hacer era adorar a Dios en el huerto del Edén. Era lo único que tenía que hacer. Dice las Escrituras que salía un agua de abajo de la tierra en el huerto del Edén y regaba todas las plantas, y regaba toda la planta, todo lo que había ahí. O sea que él ni siquiera tenía que regar la planta. Y todo le salía. Él no necesitaba trabajar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Justamente, muchas veces, el centrarnos en otra cosa que no es la adoración al Señor justamente nos lleva a ese trabajo. No quiero que me malentiendan, no le va a decir no trabaje, ¿no? Pero cuando nosotros nos obsesionamos con el trabajo, nos obsesionamos con cosas que tienen que ver con lo terrenal, es ahí donde nos desenfocamos y nos perdemos de la adoración a Dios, ¿no? Es ahí donde se da vuelta la ecuación, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro corazón está puesto en cosas materiales o en cosas que satisfagan nuestras propias emociones o nuestros propios deseos naturales. Y no estamos nosotros centrados en adorar a Dios y en satisfacer lo que Dios quiere, ¿no? Entonces ahí cuando nos centramos en nosotros mismos, es ahí donde está el error. ¿Pero por qué? Decía ahí, por causa de su pecado. Justamente por causa de su pecado sobrevino todo esto. Y a veces decimos, pero si yo no hago nada malo, si yo no peco, si yo no hago nada que esté mal. Pero justamente el no darle el primer lugar al Señor, ya estamos pecando. Porque ¿qué le dijo Jesús a Satanás? Solo a Dios adorarás. Solo a Él lo vas a adorar y solo a Él lo vas a servir. Cuando nosotros ponemos nuestra vida en servicio a otra cosa que no sea a Dios primero, es ahí donde vienen las consecuencias o donde nuestra vida empieza a desordenarse, ¿no? Es ahí donde empieza el desequilibrio en nuestra vida y empezamos a estresarnos, empezamos a enfermarnos, ¿sí? Porque también hay muchas enfermedades que vienen justamente por el estrés. Hay muchos problemas que empezamos a tener en nuestro organismo a causa de estas enfermedades. Justamente escuchaba a una doctora que decía el estrés genera una hormona que es el cortisol. Y el cortisol es lo que empieza a modificar, por ejemplo, nuestra flora intestinal. Decía, y de ahí empiezan problemas en los intestinos, problemas en el estómago. ¿Por qué? A causa del estrés.
nos vienen un montón de cuestiones, enfermedades en nuestro propio cuerpo, que nos llevan muchas veces a caer en tener que estar medicados, en tener que tener un montón de cuestiones que no tendrían por qué ser así. Entonces, ¿dónde perdimos este diseño? Ahí en el huerto del Edén fue que nosotros perdimos, o el hombre perdió, el diseño de Dios. Por eso justamente el Señor envió a Jesucristo, ¿sí? Para que Jesucristo volviera al orden, ¿sí? Vamos a Hebreos 4, versículos 3 al 7. Hebreos 4, versículos 3 al 7, dice: porque los que hemos creído, ¿entramos en qué? Dice. En ese reposo. Entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. ¿Qué estaba enseñando? ¿Qué nos enseñan las escrituras ahí? Dice que entonces, que entremos, ¿en dónde? En reposo. Entremos en su reposo, dice, amén. Dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas hayan acabado en la fundación del mundo. ¿De quiénes estaba hablando? Que no iban a entrar en su reposo. De aquellos que el Señor sacó, que Moisés sacó de Egipto. ¿Sí? Al pueblo, recordemos que el plan de Dios era que el pueblo saliera de Egipto y conectara enseguida con la tierra prometida y con todas las promesas, ¿no?, que el Señor tenía para esa generación. Pero esa generación no quiso, entonces, por eso, y de hecho, recordemos también que cuando se le entregó la ley a Moisés en el monte, el Señor quería justamente también entregar con la ley, el Señor quería derramar el Espíritu Santo de Dios. Pero el pueblo no quiso. El pueblo no quiso, entonces el Señor se dio cuenta de que definitivamente esa generación no estaba preparada para eso y les entregó la ley, ¿sí? Les entregó los 10 mandamientos. Por eso no pudieron entrar en su reposo. Sin embargo, el Señor quiere que nosotros aprendamos a reposar en Él. Recordemos que dice también ahí en las Escrituras, recordemos la creación del mundo, dice que en el séptimo día, el Señor, ¿qué hizo? Descansó. Reposó de sus obras. Y a veces nosotros ni siquiera nos tomamos a veces un día para descansar. Un día para reposar. Un día. Y entrar en el reposo no quiere decir que vamos a hacer nada. Porque vieron que en la ley, por ahí el día de reposo era no hacer nada, no podían hacer nada ese día. Y de hecho cuando Jesús hacía algo en el día de reposo, los fariseos, ¿no?, se lo recriminaban, le decían, ¿cómo vas a hacer un milagro un día de reposo? Que no se puede hacer, nada. Y en realidad la ley o esa intención del día de reposo no era que estuvieran sin hacer nada todo el día. Justamente lo que el Señor quería era: céntrense en mí. Aunque sea un día a la semana, céntrense en mí
y entren en mi reposo, entren en mi descanso, descansen de todo lo que les agobia. Descansen del pecado que les persigue, del pecado que les asedia. Descansen de eso que muchas veces pensamos cómo le vamos a hacer para resolverlo, pero nunca nos fuimos a la presencia del Señor. Nunca se lo presentamos al Señor y le dijimos, Señor, necesito que me ayudes con este asunto porque yo no lo puedo resolver solo. Ahí es donde nosotros reconocemos, ponemos primero a Dios, reconocemos que no somos independientes de Dios, que no somos autosuficientes. Le estamos diciendo al Señor, Señor, yo no puedo sin vos. Señor, yo necesito y te adoro solamente a vos y reconozco que vos tenés el poder y la autoridad y el dominio sobre todo, sobre lo que se ve y sobre lo que no se ve. Fíjense que todo esto tiene que ver con entrar en el reposo del Señor, que es justamente con lo que Satanás venía a tentar al Señor cuando salió Jesús de los 40 días de ayuno. ¿Sí? Y muchas veces justamente el perder de vista estas cosas son los que nos impiden a nosotros reposar en el Señor. Es lo que nos impide a nosotros descansar en el Señor. Es lo que nos impide a nosotros conectarnos también con ese diseño que el Señor tuvo siempre desde un principio para nosotros. Y en vez nosotros de mostrar y reflejar esa paz que el Señor nos da, que sabemos que nosotros no hacemos las cosas por nuestra propia cuenta, sino que ya no estamos solos, ahora hay alguien que media por nosotros, hay alguien que está atento a nuestras necesidades, hay alguien que está para socorrernos en nuestra necesidad. Ya no somos más como el mundo, ya no somos más como las personas del mundo, ya nosotros tenemos que dejar esa mentalidad de decir, tengo un problema y en vez de presentárselo al Señor, en vez de descansar en el Señor, obviamente hay cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Porque justamente el reposo no es eso, no es, bueno, me quedo de brazos cruzados y espero mágicamente que las cosas sucedan, ¿no? Pero sí, primero que todo, descanso en el Señor. Cuando a veces nosotros decimos, no, sí, pero yo estoy orando, pero no tengo paz. Hay asuntos que a veces nosotros se los vamos, ¿no? Es como que vamos delante de la presencia del Señor, oramos, nos sacamos la mochila, ¿no? Y oramos y dijimos, Señor, te dejo las cargas, pero apenas me levanté yo de esa oración, me vuelvo a poner la mochila y salgo. Y realmente no descanso en el Señor, realmente no me despojo de eso, realmente no puedo confiar en que el Señor lo va a resolver. Creo que yo solamente soy capaz de hacerlo. Creo que yo solamente tengo la sabiduría y tengo todo bajo mi dominio, ¿no? Y a veces nosotros decimos, no, pero si yo no pienso así, no pienso de esa manera. Pero cuando nosotros tenemos esa actitud, estamos mostrando eso, que nosotros creemos que podemos nosotros resolver todas las cosas. Y no es así. Hay cosas que están dentro de nuestra jurisdicción, como quien dice, ¿no? Y otras cuestiones que no. Y siempre nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor primero que todo. Es ahí también donde aquellos que nos conocen, aquellos que nos rodean, lo notan. Cuando uno tiene problemas y tiene dificultades, pero aún así puede tener paz, las personas también que te rodean dicen, o vos estás loco o no sé cómo hacer, porque yo en tu situación estaría de otra manera. Pero eso es lo que el Señor hace en nosotros. No es por nosotros, es lo que el Señor hace en nosotros. Por medio de su Espíritu Santo, Él nos permite conectarnos con ese diseño de reposo del Señor para que justamente nosotros podamos conectarnos con Él. Nos despojemos de lo que nos genera esa carga, ese peso,
y podamos realmente descansar en Él. Muchas veces esto es lo que nos sucede y es lo que justamente el Señor lo que no quiere. Porque eso es lo que le sucedió a Adán. ¿Sí? Eso vino a causa de su pecado. Y si acaso hay algún pecado que nosotros no nos dimos cuenta, a veces es así, a veces hemos cometido un pecado y no nos hemos dado cuenta. Señor, si hay algo que hay un pecado que yo hice y que me está conectando con esta ansiedad, que me está impidiendo entrar en tu reposo, Señor, me arrepiento. Reconozco que me equivoqué, reconozco que pequé y me arrepiento y quiero entrar en tu reposo. No quiero estar como Adán, que a causa de su pecado muchas cosas empezaron a sucederle, cosas malas, ¿sí? Cosas que no era lo que Dios quería para Adán, no era lo que Dios quería que él viviera, pero sin embargo el pecado vino y eso fue lo que obviamente tomaron sus decisiones. ¿Qué le decía el Señor? A causa de que escuchaste a tu mujer, ¿no? Le dice. Y muchas veces tenemos que prestar atención a quién oímos, aunque sea la persona que tenemos al lado. Por ejemplo, yo le iba a comentar algo. Anoche me pasó algo. Fui a comprar un negocio y salió el tema de la iglesia y de Dios. Y me dice el muchacho, ¿cómo vas a creer en algo que no ves? Me dice, porque yo a Dios no lo veo. ¿Y cómo? ¿Qué Porque, y no, yo no le dije nada porque estábamos hablando de los testigos de Jehová. Y fue un testigo de Jehová a hablarle a él. Y él dice, yo de la manera como los corro, es de esa manera. Le digo, ¿cómo va a creer usted en algo que no ve? No sé qué le habrán contestado, pero ahí nomás quedó la charla. ¿Y vos no supiste qué responder? Y yo no, le dije, no, lo que pasa es que va por intermedio de la fe. Claro. Sí, pero yo no lo veo, dice, yo de esa manera los corro. Claro, eso justamente es la fe. ¿Qué dice la escritura? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Claro, pero él como que él quiere ver algo, pero él no se dio cuenta de las cosas que hizo Dios con él. Claro. Porque Quizás porque fue- también a veces tenemos una imagen de Claro. Dios, ¿no? Y pretendemos que si no es de esa manera, entonces Dios no se está manifestando. Y a veces Dios se está manifestando de un montón de maneras a nuestro alrededor, tratando de llamar nuestra atención y no nos damos cuenta. Que quizás Claro. lo que como le decís le pasa a él. Sí, le pasó a él. Y después llegó otro muchacho también, amigo de ahí, y me preguntó cómo andaba. Bien, le digo, ¿y vos cómo andabas? Estoy trabajando, me dice. Y vos me dice, ¿cómo andabas? Bien, le digo, bien, gracias a Dios. Uy, dice, como que le molestó. Y dijo, no, dice, ya estábamos bien, dice, ya hablaste cosas que nada que ver. Dice. Bueno, me voy, dice. Y se fue. Oh, Pero esa persona, hace poco tiempo se le falleció un hijo. ah, Se le ahorcó un hijo ahí en la casa, ahí en el barrio Caruso. Y un chico muy conocido. ajá. Y bueno, también por ahí es entendible que no quiera creer Claro, se enojan con Dios. o se enojan de esa manera porque no saben muy bien la escritura. ¿No? No conocen la escritura No y a conocen la veces es lo escritura. más fácil también. Yo no quiero prejuzgar, ¿no? Pero hay que ver qué es lo que Claro. pasó, que lo llevó a esa persona, ¿no? A A ese eso- chico a a ese tomar chico, esa claro. decisión. Pero justamente las escrituras también nos enseñan que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿no? Entonces hay personas que a veces se creen muy capaces, muy inteligentes, porque dicen soy ateo, yo no creo en Dios, porque Dios algunos dicen es un amigo imaginario, ¿no? Algunos le dicen que Dios es un amigo imaginario.
Otros dicen que bueno, que el ser humano se creó una imagen de Dios para poder superar las dificultades de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios realmente no existe. Pero también, justamente el otro día escuchaba el testimonio de un científico que él justamente decía, lo más tonto es no creer en Dios. La persona, las personas más inteligentes son las que creen en Dios. ¿Por qué? Decía él, a medida que uno va estudiando la ciencia, justamente la misma ciencia te muestra la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque vos ves el orden que tiene todas las cosas. Hay alguien que tuvo que haber diseñado eso. Hay alguien superior que tuvo que haber diseñado eso. Porque es impresionante cómo todo está perfectamente equilibrado, todo está perfectamente ordenado. Todo organismo que vos veas, todo a tu alrededor, está todo sincronizado, está todo perfectamente ordenado. Alguien tuvo que haber diseñado eso, ¿no? Una mente superior tuvo que haber diseñado eso, no es producto del azar. ¿Cómo nos quiere hacer creer la ciencia? ¿No? Es lo que nos pasó en el campo. Yo trabajaba en la sísmica y hemos llegado a lugares que no entran ni las máquinas, ni los vehículos, y únicamente caminando. Hay un lugar cerca de Tricao Amaral. Llegamos a un lugar, a un cerro, y en el cerro había una piedra, y sobre esa piedra había una piedra como esta casa. Pero era una piedra no tan grande, y era grandísima la piedra, y pasamos por ahí al lado nosotros, porque la línea pasaba por ahí. Era como que no se sostenía, y era marcada la piedra por como que si hubiese estado al mar. Y llegamos a ese lugar y el topógrafo que iba conmigo me dice esto solamente lo hace Dios. Esto lo creó Dios, dice, nadie más. Porque no se puede explicar cómo esa piedra quedó arriba de esa roca que estaba ahí y en el lugar que íbamos nosotros. Porque estábamos a 4.300 metros del nivel del mar. Nos marcaba el GPS. Y ahí donde uno se explica cómo Dios hace las cosas, ¿no? ¿De qué manera? Porque no creo que haya venido alguien que lo haya puesto la ahí. piedra arriba, pero era algo impresionante. Porque no pudimos sacarle fotos ni nada. Lo dejamos ahí como para nosotros. Claro. Y eso, la existencia, o es creer o reventar. Claro, es como el dicho ese, no es creer o reventar. Pero muchas veces también, a veces nosotros queremos fundamentar nuestra fe por medio de mucha palabrería, y a veces hay personas que eso no les es suficiente. ¿Por qué? Porque no es que quieren una respuesta, no es que en realidad buscan una respuesta. Simplemente buscan pleito, o están justamente quizás frustrados, enojados, están dañados, están heridos. Y no es que buscan sanarse o buscan una respuesta real en Dios, sino que buscan el pleito. Buscan, o incluso personas que dicen, buscan, a ver, yo soy el que más sabe. No es que en realidad quieren conversar de Dios o hablar de Dios, sino que a veces buscan el pleito. Y dice las Escrituras que el Evangelio no es para eso. El Evangelio no es para pleito, el Evangelio justamente es para vida, como dicen las Escrituras, esa vida abundante que nos vino a dar el Señor. No es para otra cosa. Entonces, es triste cuando uno escucha a personas así, porque dice, si no tenés fe en Dios, todo lo demás te va a fallar. Es como hablábamos la otra vez, ¿no? Si tus expectativas o tu vida no está puesta en Dios, en lo que lo pongas, en algún momento se va a terminar, en algún momento se va a acabar, o quizás en algún momento va a fallar, pero Dios no. Dios es inmutable, Dios no falla, Dios no cambia. Por eso podemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza plenamente en Él. Pero por eso es importante justamente eso, que no perdamos de vista a Dios, que no perdamos de vista nuestra adoración a Él. Y adorar a Dios no es cantarle una alabanza
lenta. ¿Sí? Porque a veces decimos, bueno, vamos a adorar a Dios y empezamos con las canciones lentas, ¿no? Eso no es adorar a Dios. Eso es cantar una canción. ¿Sí? Lo que hace que esa canción se transforme en una adoración es nuestro corazón. ¿Sí? Es la posición de nuestro corazón. Es ese corazón rendido. Eso es lo que lo transforma en una adoración. No la alabanza, no la canción en sí. Por eso la adoración no es música ni es una alabanza así lenta, sino que justamente es la posición de nuestro corazón. ¿En dónde está nuestro corazón? Dice las Escrituras, donde está tu corazón, está la riqueza, ¿no? Donde está la riqueza está tu corazón. Bueno, ¿dónde está tu corazón? ¿Está en Dios? ¿Está en la vanagloria de este mundo? ¿Está en buscar los placeres de este mundo? ¿Está en buscar que te miren a vos y que te adoren a vos? ¿Dónde está tu corazón? Que el Señor en este tiempo nos encuentre en nuestro corazón en su presencia. Que el Señor en este tiempo encuentre nuestro corazón en su reposo. O sea, en Él. Dicen las Escrituras que también no vamos a entrar en ese reposo cuando una vez que Jesucristo, ¿no? También es una forma también de entrar en su reposo. Pero recordemos también que desde el momento en que su Espíritu Santo venía a habitar en nosotros, es ahí donde nosotros empezamos a vivir esa eternidad en Cristo. Es ahí donde nosotros empezamos a vivir nuestra vida en el Señor. Entonces, tenemos que aprender también a reposar en Él. ¿Sí? No esperar a que venga el Señor para entrar en su reposo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere darnos una vida y vine para darles, que dijo, una vida abundante. ¿Cuándo? Decía las Escrituras, hoy. Entonces, es hoy el día y es hoy el tiempo para nosotros centrarnos en el Señor y buscar esa vida abundante que viene de parte de Él. Amén. Amén. Vamos a orar en esta mañana.